Bien, buenos días con todos. Les agradezco por estar dentro de la Casa Abierta de Ciudadanía. Vamos a topar un tema relevante dentro de la realidad del Ecuador. Les quiero agradecer primeramente por estar aquí. Vamos a acabar con estas perspectivas que hemos venido trabajando en filosofía, historia y ciudadanía, pero sobre todo agradecerles por el proceso que hemos tenido y tomar en cuenta que este no es la terminación y la culminación de una perspectiva, sino el comienzo, lo que vendrá posteriormente el nuevo año y las ideas que debemos de ir solucionando. El objetivo de esta presentación, de esta perspectiva, que será una puesta en escena con varias visiones sobre la temática de la justicia indígena y un estudiante que irá guiando la discusión y las preguntas. Como objetivo tenemos principalmente la visión de comprender que nuestro mundo es diverso, que nuestra realidad tiene diferentes puntos de vista, diferentes temáticas y que primordialmente hay que comprenderlas de las diferentes visiones. Vamos a intentar crear lo que nosotros hemos intentado ver dentro de estas clases, crear ciudadanía, hacer ciudadanía por medio del diálogo. El objetivo final, por lo tanto, será por medio del diálogo resolver los problemas que se presentan dentro de nuestra realidad. Por lo tanto, vamos a comenzar directamente con la exposición y el diálogo que hemos preparado para ustedes en lo que es el tema de la justicia indígena en el Ecuador como resolución de conflictos a través del diálogo. Comenzamos entonces, Tiffany, por favor. Buenos días con todos. Les damos la cordial bienvenida a la Casa Abierta de la Materia de Ciudadanía. En la presente exposición hablaremos del tema de justicia indígena en el Ecuador. Tendremos 3 panelistas que darán sus argumentos en contra y a favor. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Por qué no aplicamos la justicia indígena en las leyes ecuatorianas? Por favor, señor Steven Fernández. Buenos días con todos. Mi nombre es Steven Fernández y yo voy a dar un argumento a favor. No se aplica la justicia indígena porque esto se hace cuando se trata de asuntos internos dentro de indígenas y en sus territorios, que no tengan relación con el derecho a la vida. Sigamos con la señorita Shirley Ayo. Sigamos con el señor Mateo Escudero. Buenos días con todos, yo soy Mateo Escudero y voy a dar un argumento a favor. No las podemos aplicar porque el sistema de normas y procedimientos que regulan la vida social de las comunidades y pueblos indígenas parte de la cosmovisión. Y no todos los pueblos o no todos los ecuatorianos se adaptan a esta forma general de propuestas conjuntas y garantistas de derechos. Gracias. Pregunta número 2. Al aplicar justicia indígena, ¿estamos incumpliendo, señor Hernández? No se incumple ningún derecho humano, así lo señala el convenio 169 de la OIT. Sobre los pueblos indígenas y tribales. En países independientes de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Gracias. Señor Mateo Escudero, ¿qué opina sobre esto? No se incumplen los derechos porque la Declaración de los Derechos Humanos plantea como visión general que se debe respetar las tradiciones particulares de los pueblos y su sistema de justicia indígena es parte primordial de esta tradición. Por lo tanto, al reivindicar esta postura, estamos siendo sensibles frente a las diferentes posturas, de los pueblos y nacionalidades. Vamos a cortar ahí un momento para continuar con la perspectiva de las preguntas. ¿Alguien tenía alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? ¿Estaba alguien preguntando? Bien. No se olviden, chicos, de prender su cámara los que faltan. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no se olviden, pueden seguir levantando la mano y les estaremos dispuestos a contestar sobre alguna de las temáticas.
Continuemos entonces. No se olviden que estamos hablando principalmente de la contraposición entre la justicia indígena dentro de dos posturas, una positiva y una negativa, conforme a la visión general de la justicia ordinaria, la declaración de los derechos y la visión de este planteamiento de la justicia. Continuemos entonces, Steve. Tercera pregunta. ¿En qué casos se recomendaría aplicar la justicia indígena, señor Esteban Fernández? La justicia indígena se basa en los principios y valores de cada comunidad y se aplica en cualquier acto que atenta a la integridad de la persona. Señor Mateo Escudero. Se recomendaría plantear la justicia indígena en los casos particulares que opongan el riesgo a la comunidad en actos específicos que atentan contra la visión de los pueblos y su libre conformación como nacionalidades, que tienen una cosmovisión diferente a la que plantean las leyes. Cuarta pregunta. ¿Por qué la justicia ordinaria no se aplique la justicia indígena, señor Mateo Escudero? Porque la justicia ordinaria no acepta que se aplique en la justicia indígena, porque a pesar de ser un Estado incluyente, a lo largo de su historia como república se han invisibilizado las posturas indígenas, presumiéndolas como ajenas de la visión civilizadora. ¿Qué opina, señor Esteban Fernández? No se aceptó debido a que algunas comunidades o pueblos este concepto de justicia indígena se ve muy mal entendido y se lo aplica sin el mínimo respeto al principio de la vida, de integridad. A ver, Vamos con la quinta y última pregunta. Vamos de nuevo, Steven, que no se escuchó bien con su respuesta. A ver, le repito, que no se aceptó debido a que en algunas comunidades o pueblos este concepto de justicia indígena y se le aplica sin el más mínimo respeto a principios como el de la vida o la integridad física de la persona. Quinta y última pregunta. ¿Podemos decir que la justicia indígena es un acto de violencia, señor Mateo Escudero? No podríamos decir que la justicia indígena se configura como un acto de violencia, ya que en primer lugar es del punto de vista de los pueblos autóctonos de nuestro país, además de que los castigos físicos tienen un fin sanador y purificador, no la finalidad de castigar por castigar. ¿Qué opina al respecto, señor Esteban Fernández? Vamos de nuevo, Steven, hay problemas con su audio. Vamos otra vez retomando. Disculpe, Liz. Para la sociedad indígena no se considera un acto de violencia, sino más bien un acto de purificación por los delitos o errores cometidos por la persona. En conclusión, los paneles generan ideas contrapuestas. Cuando hablamos de justicia indígena, pero en general podemos decir que la justicia indígena tiene sus ventajas, porque permite evidenciar a ciertas personas que incumplen la norma, intentando solucionar los casos por medio de la mediación. Lo negativo que podemos encontrar es que se va en contra de los criterios de los como son el de juicio justo, y aun cuando es de tradición, deben estar planteados desde la perspectiva universal de derechos. Gracias. Bien, hemos visto una visión general, hemos tenido por momentos
cortes dentro de la perspectiva que han planteado sus compañeros, pero hemos intentado plantear una ronda de preguntas desde una visión positiva y desde una visión negativa sobre lo que es la justicia indígena. Intentamos resolver por medio de las preguntas, guiándonos en la visión de que hay puntos de vista diferentes, que la realidad tiene y considera varias opiniones. Como ustedes pudieron observar, dentro de las perspectivas principales de derechos, hay varias consideraciones que se pueden negar, que se pueden argumentar en contra de lo que es la justicia indígena. Pero principalmente la justicia indígena es una cosmovisión y una perspectiva de los pueblos. Como se presentó y como se manifestó en la última visión general de lo que es la justicia indígena, la perspectiva principal de la justicia en el Ecuador ha intentado introducir esta visión solo como una visión de lo que es el derecho que tienen todos los pueblos de expresarse. Pero realmente nosotros podemos decir que estos actos no violan, no se van en contra de la perspectiva general de lo que es los derechos humanos. Si nosotros observamos la justicia indígena, que está fundamentada principalmente en el maltrato a las personas para hacer justicia como ellos consideran, deberíamos por lo tanto todos preguntarnos qué entendemos por justicia. Se han presentado varias posturas y cuando nosotros vamos a resolver conflictos, vamos a resolver problemas, los planteamos así, damos cada uno nuestro punto de vista, se intenta sacar conclusiones sobre cada uno de los temas para llegar a una idea general o una idea final. La idea final es que no podemos considerar que haya o que existan ideas y principios malos por sí mismos ni buenos por sí mismos, sino que hay criterios que se deben tomar en cuenta. ¿Qué criterios? Por ejemplo, principalmente que algo que no se muestra dentro de la visión de lo que es la justicia indígena, que lo han planteado los expositores, es que se presenta un diálogo purificador. La perspectiva es siempre la mediación. La justicia indígena no se castiga por castigar, sino es una perspectiva que parte del diálogo, de la inmersión de las personas, de la comunidad y de su perspectiva de conjunto. Cuando alguien afecta a una de las partes, está afectando al todo. Por lo tanto, es fundamental entender y comprender esta visión, en tanto la justicia indígena tendrá sus problemáticas, como pudieron observar, una de las problemáticas principales, porque está ligado más a la consideración de lo que es el maltrato, pero detrás hay una consideración de comunidad que nosotros debemos resaltar. Y la conclusión a la que llegó Tiffany es una conclusión que nosotros deberíamos sacar. No podemos juzgar por juzgar. Debemos escuchar los argumentos a favor, los argumentos en contra de todas las posturas, no solo en las cuestiones de ciudadanía, no solo en las cuestiones de filosofía. Dentro de la realidad, nosotros siempre que reflexionemos, debemos reflexionar en cuanto a la visión conjunta de lo que es la realidad, de lo que es el mundo. Por lo tanto, debemos estar abiertos a escuchar, a opinar y no dejarnos llevar por los criterios de los demás. Esta pequeña exposición sobre puntos contrarios entre una temática que nos ha parecido interesante, que nos ha parecido compleja, que no es tan sencilla de llevar a la práctica, evidencia y muestra directamente que la justicia indígena en el Ecuador y los puntos de vista diferentes conforman lo que es la ciudadanía. Ustedes deben tener la mente abierta para poder opinar, reflexionar sobre lo que dicen y piensan los demás. No se queden solo con las perspectivas planteadas y pensadas como se les dice que ustedes piensen. Ustedes tienen su criterio y es necesario que se muestre ese criterio a través de estos pequeños ejercicios que son un contraponer ideas, que es contraponer posturas. Así se genera diálogo y así se genera el avance en lo que es la ciudadanía. Les agradezco, jóvenes, por estar aquí.
dentro del proceso que nosotros tenemos, que posteriormente nos veremos seguramente en un segundo de bachillerato, más que una despedida, les doy la bienvenida a la perspectiva de que nos vamos a encontrar otra vez dentro de estos temas y cuando ya hayamos superado esta perspectiva de el tener clases a distancia y podamos nuevamente encontrarnos, generemos un proceso mucho más amplio de todo lo que hemos venido conversando. Esto es un pequeño diálogo, una pequeña muestra de lo que nosotros podemos hacer. Podemos hacer mucho más y obviamente ustedes lo demuestran todo el tiempo en clases. Les agradezco sobre eso y finalmente con esto acabamos la casa abierta. Agradecerles por esto. Y sin antes recordarles, no se olviden jóvenes que la cuestión de pago de pensiones se bloqueará la consideración de todas estas temáticas si no estamos al día en pago de pensiones. Deben suscribirse al canal de YouTube de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Cisne, subir esa suscripción dentro de la carpeta donde están las carátulas. No se olviden que las calificaciones serán subidas conforme estén cancelados estos haberes y el 9 de julio podrán ser visibles las notas de sus portafolios. No se olviden seguir subiendo portafolios. Gracias chicos, suerte, que tengan un buen día, les agradezco. No se olviden nuestra exposición de historia, que será sobre la temática del cambio histórico en los mapas del Ecuador. Muchas gracias jóvenes, suerte. ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Bien. Nos vemos, jóvenes, en la siguiente exposición. Gracias. Hasta luego.